Regresamos entonces. Ok, hermanos, como les estaba diciendo, bueno, recapitulando, vamos a, en la clase de hoy, las epístolas del cautiverio o conocidas como epístolas de la prisión. ¿Por qué de la prisión? Porque la tradición menciona que el autor, en este caso Pablo, las escribe estando en prisión. Ahora, no es que las 4 al mismo tiempo las escribe, ¿verdad? Hay una clasificación que se hace, porque también hay dudas de en cuál prisión estaba Pablo en el momento en que escribe estas cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las que tradicionalmente se conocen como las epístolas del cautiverio o de la prisión. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, ya es una foto más reciente, ¿verdad?, de este siglo. Posiblemente es el lugar donde estuvo Pablo preso, la prisión de Mamertina. Pablo estuvo encarcelado cerca de 2 años en Roma. Esto lo describe Hechos 28 del 30 al 31. No es su primer encarcelamiento, es uno de sus encarcelamientos. Pero también estuvo encarcelado en Cesarea Marítima. En ese tiempo habían 2 ciudades llamadas Cesareas Marítimas, una en Asia y esta Cesarea Marítima en Siria. Posiblemente también estuvo preso aquí y algunos piensan que en este lugar fue donde él escribió 3 de las 4 cartas conocidas como las cartas de la prisión. Pablo estuvo 27 meses aproximadamente, un buen tiempo en Éfeso, cerca de 2 años, pero ya en su tercer viaje misionero. Algunos dicen que estando aquí también pudo haber escrito esas cartas. Pablo parece que batalló mucho contra fieras, pero es un lenguaje figurativo, estando en Éfeso, pero algunos no consideran que fue escrita tampoco desde el cautiverio. Esta es una fotografía de un baño público en lo que están viendo ahorita en la ciudad de Éfeso. De hecho, algunos tours que se hacen en la ruta marítima antes de llegar a Jerusalén, hacen algunos tours y pasan por ciertas ruinas del cristianismo primitivo. Entonces, como les estaba diciendo, posiblemente Pablo escribe 3 de sus 4 cartas de la prisión en un lugar y la otra, en este caso Filipenses, que como mencionamos en la clase anterior, posiblemente la que no tiene tanto problema de autoría es Filipenses y Filemón. Efesios y Colosenses sí tienen un problema más de autoría según la crítica. Las prisiones de Pablo, bueno, se reúnen entonces estas cartas, las 4 cartas bajo el título de Cartas de la Cautividad. Por casualidad son 4 cartas que nombramos de esa manera, pero aunque fueron escritas por Pablo prisionero, no son del mismo año, ni escritas posiblemente desde la misma cárcel. Pablo fue detenido varias veces, según 2 de Corintios 11, Hechos 14, pero si se habla de un encarcelamiento, podría referirse entonces a 2 ocasiones en que al parecer estuvo semipreso, como una cárcel por casa, lo que conocemos por cárcel por casa. La primera fue en Éfeso, probablemente el año 56. Esa es una. Ahí envía a Filipenses la carta a la comunidad de Filipo. Luego Pablo posiblemente estuvo 2 años completos en la fortaleza de Cesarea, según Hechos capítulo 24-26, desde donde fue llevado a Roma y ahí en una especie de semi-cautividad, es decir, una detención de domicilio privado, como les mencioné, Hechos 28-16.
Y al cabo de de estar ahí recluido, posiblemente escribe las otras 3 cartas y luego fue absuelto previo a su ejecución. Digamos que esto es lo que la tradición maneja. Entonces, en el año 56 escribe desde Éfeso en una especie de semi-prisión, aunque le mencioné que posiblemente no estuvo preso ahí. Y las otras 3 las escribe en esa semi-cautividad, desde el viaje que tiene a Roma, estando en Roma, escribe las otras 3. Con cierta exactitud se puede afirmar entonces que Pablo fue ejecutado entre el 64 y el 66. La mayoría de investigadores se inclina por el 66, otros dicen que fue el 67, inclusive un año antes, un año después de Pedro. Con ocasión de la gran persecución de Nerón, recuerden, la fecha en que Nerón persigue a los cristianos después de incendiar Roma fue el 64. Hay algunos que interpretan 2 de Timoteo 1:17, posiblemente en forma errónea, que llevan a pensar que había estado algún tiempo en prisión en Roma antes de su ejecución. Otros descartan esa posibilidad. Algunos piensan que Pablo es liberado el 62, está libre y el 66 muere. Con mucha probabilidad se puede concluir que Pablo escribió en Cesarea entre los años 58 y 60 3 cartas de la cautividad: Efesios, Colosenses y Filemón. Recapitulando entonces, para la tradición, Pablo escribe en el 56 Filipenses, y entre el 58 y el 60, recluido en Cesarea y no en Roma, Efesios, Colosenses y Filemón. Bueno, aún la misma tradición no se pone de acuerdo porque algunos, como ya los mencioné, creen que Pablo escribe las de la cautividad estando en Roma entre el 60 y el 62. Numerosos biblistas entonces ponen en tela de juicio que Pablo sea el autor de la carta a los Efesios, como mencionamos anteriormente en la clase de lunes. Algunos inclusive quisieran negarle la carta a los Colosenses. No faltan argumentos, pero las características de esas cartas que abogan por su autenticidad son también numerosas, de tal manera que la hipótesis que las atribuye a un discípulo de Pablo de la siguiente generación se ha ido multiplicando a medida que se descubren algunas contradicciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí. Si no, continúo. Entonces, 4 epístolas del cautiverio o de la prisión. 3 escritas según la tradición en Cesarea, una en Éfeso, que es Filipenses, y para otros eruditos, esas 3 que fueron escritas en Cesarea fueron escritas estando preso en Roma. Bien, las mismas cartas hablan de la cautividad. ¿Por qué las denominamos así? Bueno, porque las mismas cartas inclusive hablan de Pablo estando preso. Los textos que tenemos ahí, por ejemplo, Efesios 13:1 menciona por esta causa Pablo, dice Pablo, estoy prisionero de Cristo. Pero utiliza esa figura, posiblemente de su contexto, ¿verdad? Que está viviendo, prisionero de Cristo, dice, por vosotros los gentiles. Eso lo menciona Efesios 3:1. Efesios 4:1 habla también de que él está preso. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, etc. También menciona el término prisión o prisionero.
Otro texto que no aparece ahí es Efesios 6:20, donde dice que él es embajador en cadenas. Efesios entonces menciona esos términos. Colosenses habla en el 4:3, esa cita que aparece ahí de 4:3 es Colosenses, los que están haciendo anotaciones. Al final del versículo 3 del capítulo 4 menciona, por cual yo también estoy preso. Menciona el término entonces, presidio, cautivo. Filipenses 1 del 3 al 14, él habla de mis prisiones. Bueno, ustedes recuerdan el pasaje en Hechos sobre el carcelero Filipo y todo eso. También habla de pretorio, era una especie de cárcel militar, pretorio. Y también habla en ese mismo texto de Filipenses 1, 13 al 14 de prisiones. Y finalmente Filemón, en el versículo 9, también habla de prisionero. De hecho, posiblemente Pablo conoce a Onésimo en la prisión. Bien, entonces, llamadas epístolas de la cautividad, porque menciona esta terminología en su texto, en las cartas. Hablando de la cristología, cuando hablamos de la cristología, hermanos... Hermano Daniel, disculpe. Dígame. ¿Sí? Creo que hay un compañero que quiere ingresar. Ok, déjame ver. Bueno, vamos a interrumpir. Sí. Gracias. Ya. Estaba cautivo el hermano Mauricio, por eso no quería ingresar, pero ya lo liberamos. Ya lo liberamos de sus prisiones. Bien, hablando de epístolas del cautiverio, la cristología es muy similar, ¿no? Describiendo la persona y el oficio de Cristo. Cuando hablamos de cristología, en teología vemos que es la doctrina que habla de la obra y ministerio de Jesucristo. Hay 4 pasajes bien marcados acerca de este tema de la cristología. Por ejemplo, Filipenses 2, del 5 al 11, presenta la humillación y exaltación de Cristo. Estamos viendo a grosso modo este tema de la cristología en las 4 epístolas del cautiverio. No vamos a profundizar en el tema de la cristología porque ya ese es otra rama de la teología, aunque definitivamente el centro de las cartas de Pablo tiene que ser Cristo, el mensaje, y en sí en todo lo que es el Evangelio. Entonces Filipenses 2 del 5 al 11, el famoso himno, presenta la humillación y la exaltación de Jesucristo. Ya en Colosenses 1, 15 al 23, presenta la relación de Cristo con su Padre, la relación de Cristo con la iglesia y la relación de Cristo con la creación. Ese es otro pasaje bien lindo en Colosenses 15 al 23. Efesios también, y ustedes que ya leyeron la carta, por ejemplo, habla y enfatiza de Cristo en relación con su novia, que es la iglesia, por ejemplo. Y Filemón, digamos que posiblemente no se visualiza así el tema cristológico, pero demuestra cómo uno puede ser transformado de inútil a útil a través de la obra redentora del Señor. En la vida personal, en este caso de Onésimo, de Filemón, de todos los actores de la carta. Siguiendo entonces con Epístolas del Cautiverio, estamos viendo como un resumen de estas Epístolas del Cautiverio. Permítanme que esté muy trabajo. Bien, hablando de los posibles lugares, que ya mencionamos, que la tradición presenta que las Epístolas del Cautiverio fueron escritas desde Cesarea Marítima, pero bien, también está Roma. Los 3 posibles lugares de origen de estas cartas. ¿Dónde se escriben estas cartas? Roma.
Posiblemente, ya habíamos mencionado una fecha entre el 60 y el 62, otros dicen que entre el 61 y el 63. El tema de las fechas es muy variado, muy complejo decir exactamente en qué año, en qué mes. Pero la posición más tradicional acerca de la ciudad y las fechas donde se escribió las epístolas del cautiverio es Roma, en el 60 al 63. ¿Por qué? Bueno, algunos piensan que como en Filipenses 1:13 y Filipenses 4:22 menciona o hace la referencia del pretorio, una especie de cárcel militar en Roma. Entonces, aducen que fue escrita en Roma, basada en esa referencia interna. Para los nuevos, cuando hablamos de evidencia interna o referencia interna, hablando de la autoría o de un posible tema teológico, nos estamos refiriendo a lo que el texto canónico mismo dice acerca de determinado tema. ¿Ok? Para los que están anotando. Entonces, según algunos eruditos basados en esos dos textos de Filipenses y que menciona el pretorio, posiblemente todas estas 4 cartas fueron escritas en Roma en esa fecha. Roma, acuérdense que era el centro del imperio y posiblemente era más fácil mandar o enviar una carta desde Roma que desde otra ciudad. En Colosenses 4:14 y Filipenses 24, perdón, y Filemón versículo 24, se mencionan a los compañeros romanos de Pablo. Pablo habla de su esperanza de ser suelto de su prisión. Algo difícil en Cesarea Marítima, donde los judíos todavía buscaban su muerte. Recuerden, cuando hablamos de Cesarea Marítima, es la que está en Palestina, y algunos piensan que si Pablo estuvo preso ahí, sus enemigos judíos en realidad querían matarlo, asesinarlo, que se quedara preso. Posiblemente es otro argumento que se use para justificar que no fue en Cesarea y sí fue en Roma. Bueno, el conflicto con los judaizantes, ¿verdad? No hubiera sido visto como un impedimento a ser puesto en libertad, que es la continuación de lo que les estaba hablando. Posiblemente no fue en Cesarea Marítima. Perdón. Ok, sigamos con esto de... El otro posible lugar donde Pablo pudo haber escrito estas epístolas es Cesarea Marítima, posiblemente entre el 57 y el 59. Ahora, esta es una opción. Sin duda que Pablo estuvo encarcelado por lo menos 2 años ahí. Hechos 23:33 al 26:32. Se puede asumir que Pablo quiso mantenerse en contacto con la iglesia durante su encarcelamiento. Por eso escribe. Y algunos piensan que cuando se habla de pretorio, y hablamos de las citas, casa de César, puede aplicar a la casa del gobernador romano en Judea. Y eso es otro significado para pretorio. Perdón. Ahora, entre Roma y Cesarea Marítima, Éfeso está más cerca de Cesarea Marítima que de Roma. Posiblemente sea otro argumento, aunque no tan fuerte, para justificar de que Pablo escribe desde Cesarea. Ahora, la mayoría piensa que es improbable que fuera Cesarea Marítima porque Pablo no podría haber esperado una serie que fuera suelto de su prisión tan pronto, ¿no? Pablo había apelado a Roma y sabía que tendría que ser mantenido en su prisión hasta ser llevado para decidir su causa a Roma. Entonces, algunos piensan que no pudo haber sido Cesarea Marítima por esa condición de Pablo. No podría ser tanto tiempo mantenido en Cesarea y pronto tenía que haber sido enviado a Roma. Y la otra ciudad, que posiblemente, y es la menos probable para los estudiosos, es Éfeso.
Primera de Corintios 15:32, Pablo dice, lucho con fieras en Éfeso. Y puede ser una referencia a que está puesto en la cárcel. ¿No? En la cárcel también habían fieras. Y cuando hablamos de pretorio, la casa del César, entre comillas, puede aplicarse a la capital provincial de Asia, porque Éfeso era la capital provincial de la provincia de Asia Menor. Pablo estuvo 27 meses en Éfeso, bastante tiempo para haber escrito las epístolas, dicen los estudiosos. Las epístolas del cautiverio, aunque no necesariamente él estuvo preso en Éfeso. Éfeso también está cerca de Filipo y Colosas, que es otro argumento viable, porque la carta a Filipenses, la carta a Filemón, que posiblemente es en la casa, en una ciudad en Colosa, en la casa de Filemón en Colosa, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que posiblemente fue de Éfeso, por la cercanía de esas dos ciudades. Ahora, algunos dicen que este lugar es poco probable porque no hay evidencia alguna que Pablo fue puesto preso en Éfeso. Y ese creo que es el argumento más fuerte para rebatir de que Pablo no pudo haber escrito las del cautiverio desde Éfeso, porque él no estuvo preso. Estuvo residiendo cerca de 2 años ahí, pero no preso. Y el Hermano tema de la... Daniel, Diga. disculpe que lo interrumpa. Hay un par de compañeros que dicen que si les puede dar acceso. Ok. Permítame. No, sí que se salieron, pues. No tengan la culpa. Ya. Es que esto del internet, ¿verdad? Es capaz yo me quedo sin línea y ustedes quedan así como en el aire. Bien, y cuando, ¿en qué me quedé? En esto de la fiera, ¿verdad? El sábado. ¿Ah? La fiera. Bien. En que había residido nada más en Éfeso, que no había estado preso. Sí, entonces, por ejemplo, hermana, gracias. Cuando en Filipenses habla de fieras, pues no necesariamente se está refiriendo, es algo más simbólico. Y no es que está preso, sino que sus adversarios o los que niegan el evangelio les habla así, en ese lenguaje, como fieras. En Filipenses 3:2 es más duro y dice perros. Aunque las fieras eran los mismos. Sí, las fieras eran los mismos, ¿verdad? Los adversarios. Bien. A ver, ustedes ya leyeron toda la carta a los Efesios, hicieron la tarea, ya a esta altura. En la próxima clase espero hacerles una pregunta así en la misma plataforma porque permite hacer preguntas como un quiz. De los que no han participado, ¿alguien me puede decir algo de Éfeso? ¿Qué les llamó la atención al leer la carta al menos? Dígame. Buenos días, compañero. Buenos días, diga, le escuchamos. Se describe que la epístola de Éfeso había, sí. Lo que me llama la atención es que una de las cualidades que tiene la epístola de los Efesios es que se describe como la acción que Pablo, el mensaje central es la iglesia y es recordar el cuerpo de Cristo. Tuvo que ponerle una pausa a su misión, ya que fue encarcelado. Entonces, sí, creo que ese tiempo de poder analizar, poder ver la situación que el mundo vivía. Y creo que la posición del
creyentes sobre la posición de Jesús sobre la iglesia, la posición del esposo sobre. Bien, creo que no se le escuchó muy bien casi toda la participación al hermano. Tal vez nos escribe mejor. Yo sé que esto es bien complicado, a veces depende de la señal que tengamos. No sé si alguno de los demás logró escuchar la pregunta o el comentario del hermano. Y no sé si me están escuchando los demás. Sí, Sí, le Ok, estamos escuchando. sí, sí, bien. lo estamos escuchando. Sí, es bien complejo esto porque casi no escuché nada del hermano. No sé si alguien escuchó lo que él dijo. No, Sí, se por escuchó el casi. internet, como entrecortado, se le escuchaba. Es que tiene que dar todos los micrófonos. Sí, bien. Ah, no. Dígame. Dos cositas quería aportar sobre lo que vi en la Cuenta. Casa de Efesios, pero me salió una cuestión aquí de votaciones, de cuántos libros tiene. ¿Eso lo cierro? ¿Qué hago? Sí, hermano. Sí, es que Sí, ciérralo. Cierra la mano, Mauricio. Ah, ok. Vamos a probar la próxima clase una especie de preguntas rápidas como esa que le salió ahí, pero ahorita estoy practicando con esto de la tecnología, estoy reinventando, tengo que aprender algunas cosas. Hermano Daniel, hay un par de Dígame. hermanos también que quieren ingresar para que les dé acceso. Ok, espérenme. Aileen Karina es una. Sí, ok, es que no se habían. Bueno, esperamos que la grabación quede bien, más o menos, y que ustedes, la parte que no escucharon, puedan verla, escucharla después en YouTube. Bien, hablemos algo de la ciudad de Éfeso, la carta, la ciudad donde fue enviada esta epístola. Bueno, hablando de Éfeso, en tiempos de los romanos, sí podríamos hacer un top 6, vamos a decirle, un top 6, perdón, de las ciudades más importantes del Imperio Romano, tendríamos que colocar a Éfeso en ese top 6. Algunos inclusive hacen un orden. Bueno, en primer lugar, lógicamente, Roma sería la primera. La segunda, por su alto nivel de comercio. Y por, digamos, eso que ocurrió antes de la época de Jesús con Cleopatra y Marco Antonio y todo eso, tendría que ser Alejandría, la segunda ciudad en importancia. De ahí por su parte cultural, por su pensamiento, Atenas. Y de ahí vienen en otro orden, pues Éfeso tendría que ser ahí. Antioquía de Siria y Corinto. Entonces, digamos que si hacemos un top 6, ¿verdad?, de las ciudades más importantes del Imperio Romano, tendría que ser esas. Roma, Alejandría, Atenas, Éfeso, Antioquía y Corinto. Éfeso, catalogada la ciudad más importante de todo Asia Menor, ¿verdad? Porque lo que conocemos como Asia Menor es una provincia en la actual Turquía. Pero si ustedes ven, ahí está Galacia, Cilicia, Bitinia, Ponto, Capadocia, Siria, todas esas son provincias. La provincia de Asia Menor, la capital es Éfeso. Y aparte de la capital, era la ciudad más importante de todo lo que es Asia Menor. Bien, ¿qué era lo famoso de Éfeso? Bueno, lo que nosotros vemos
digamos, lo espectacular que tenía Éfeso, definitivamente era el templo a la diosa Diana, ¿verdad? Artemisa para otros. Estaba leyendo por ahí en un libro de arqueología que el templo fue destruido totalmente, creo que ahí lo menciono en mi adelanto, en el 320 después de Jesús, y fue construido 2 siglos, 3 siglos, perdón, varios siglos antes de Jesús, y en todos esos siglos 7 veces fue destruido, 7 veces fue reconstruido. Para la última reconstrucción, el templo más o menos medía 55 metros de ancho por 109 de largo. Si ustedes han ido al estadio, más a un estadio de fútbol, un estadio, sus dimensiones máximas son 120 de largo por 45 y 50 de ancho. Entonces, más o menos el templo de la diosa Diana era como un campo de fútbol, o sea, el terreno de juego. Ahí pues se localizaba ese famoso templo, Artemisa, famoso por ser considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El famoso hogar de la diosa Diana. Para otros, Anatolia, la diosa de la fertilidad. En Grecia conocida como Artemisa y en Roma o en el lenguaje latino como Diana. El templo que le dio la fama se encontraba a unos 2 kilómetros del noreste de la ciudad. Bien, hablando del culto a la diosa Diana, ¿por qué era tan famoso? Bueno, de hecho, este culto en Asia Menor era más famoso, tenía más seguidores, más devotos que inclusive el culto a Zeus. Recordemos que Zeus, dependiendo en qué localidad, inclusive hasta cambiaba de nombre y de símbolo, pero el templo, el culto, perdón, a la diosa Diana era muy famoso. El famoso culto religioso era una especie de prostitución religiosa lo que ocurría en ese templo. Algunos dicen que para la época de Pablo lo albergaba 1000 sacerdotisas. Habían obviamente varones, pero 1000 sacerdotisas que en realidad se dedicaban al tema de la prostitución. Entonces, ese culto era muy famoso. Aparte, Hechos relata que la ciudad, una de sus fortalezas económicas era pues la venta de estatuillas, la manufactura de imágenes para extranjeros de la diosa. Si ustedes ven esa imagen que ven en el recuadro, es posiblemente una de las imágenes que vendían, pero otros mencionan que eran cabezas de animales bajo el rostro de la diosa, y tenía una especie de zodiaco en la figura de la diosa, porque también en Éfeso, si ustedes leen el capítulo 19 de Hechos, Pablo se enfrenta al tema de, bueno, hoy lo conoceríamos como brujería, exorcismo, ¿verdad? También había mucho culto a lo oscuro en Éfeso. De hecho, muchos convertidos al cristianismo dicen que botan sus libros o los queman. Y el valor de esa literatura era enorme. Y muchos eran de origen judío, perdón, muchos eran de origen judío, los que se dedicaban al culto al oscuro. Entonces, esta combinación de la idolatría, la diosa Diana y el culto al oscuro, o sea que mucha gente se dedicaba, perdón,
mucha gente se dedicaba a esto de sacar demonios y exorcismo. Perdón. Mucha gente se dedicaba a esto. Entonces, de eso nos relata Hechos 15. Otra cosa famosa en Hechos, bueno, no voy a hablar del clima, pero otra cosa famosa era su anfiteatro. De hecho, actualmente están las ruinas del anfiteatro, un anfiteatro al aire libre para 24,000, 25,000 personas. Perdón. Era una ciudad muy opulenta, ¿no? Era una ciudad llena, plena de palacios, templos, residía mucha gente poderosa económicamente porque se dedicaba al comercio, establecida en bellas colinas, se sembraban muchos olivares. Eso era Éfeso. Y en Éfeso había una colonia judía, como en casi todo el Imperio Romano. Y como les digo, inclusive con ciertos privilegios. Ya para el año 52 fue la ciudad, antes de llegar a Europa, más importante que Pablo había visitado. Entonces, si vemos, Pablo había visitado Antioquía, Tiro, Tolemaida, Mileto, Troas, Rodas, Perge, Antioquía de Pisidia, Tarso, pero Éfeso fue la ciudad más importante que él visita en sus viajes previo a llegar a Europa. Hablando del relato de Hechos, ¿verdad? Hablando del relato de Hechos, capítulo 19, comenzó a provocar la hostilidad en Éfeso. Pablo comenzó a provocar la hostilidad de los intereses creados de los religiosos. Ocasionó daño al comercio de los objetos cúlticos. Hubo un alboroto, el famoso alboroto de Hechos capítulo 19, y cuando Nerón llega al poder en el 54, fue nombrado procónsul Junio Silvano. Este le dio cierto poder a los judíos y algunos mencionan que fue hostil al ministerio de Pablo en Éfeso. Otros eruditos hablan de que Pablo fue encarcelado 2 o 3 veces en Éfeso. Como les digo, no hay mucha evidencia de que Pablo estuvo preso, pero no podemos descartarlo por casi los 27 meses que estuvo en la ciudad de Éfeso. Algún tiempo pasó él en cautiverio. Por eso algunos mencionan que sí fue escrita estas cartas desde ahí. Bien, sigamos. Ahí tenemos una imagen de un viaje misionero de Pablo, descrito en Hechos 19, 8 al 10. En la clase de Paulinas 1 y en Hechos uno a veces, profundiza en este tema de los viajes de Pablo. Bien, vamos a hablar algo de la carta. Ya tenemos 1 hora y quiero dejar espacio para el resto. Un anuncio. Ustedes en la plataforma ya tuvieron acceso a la primera semana hablando de las presentaciones. Pongan atención a esto. La primera y la segunda presentación que dicen introducción son para, digamos, un repaso así a grosso modo de la clase anterior, o sea, de Paulinas 1. Ahora, sí me gustaría que sacaran notas, apuntes de la lectura de esa presentación. La segunda presentación que dice clase número 1, ya eso es propiamente temario del curso, y ahí viene algo de la carta a los Efesios. Perdón, viene Efesios y Colosenses, así que estudienlos, hagan sus anotaciones
y compleméntelo con esto que estamos diciendo y esta presentación que hoy en la mañana, creo que como a las 4 de la mañana se las envié. Entonces, yo creo que ya la tienen en sus correos. Anexen esta presentación a las que ya tienen sobre Efesios. Bien, en un paréntesis. ¿Alguien me puede decir algo de las cartas a los Efesios? No tanto de la ciudad, sino de la carta a los Efesios. En la lectura, ¿qué le llamó la atención? En la lectura de la carta, cuando respondió el foro, o en la tarea que hicieron de esta semana. ¿Qué les llamó la atención? Alguien rapidito ahí. Que tenga buen audio, ¿verdad? Para que lo escuchemos. Si no, lo voy a cortar. A ver, Joaquín. Se decía que la carta era una especie de encíclica dirigida a varias provincias. Correcto. Y que en algunos manuscritos no aparece que está dirigida hacia los Efesios, sino que fue un agregado. Bien, correcto, sí. Vamos a hablar de eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar? Bueno. Hermano. Cuénteme. Me llama la atención el lenguaje que utiliza Pablo en la parte teológica. Sí. Que es un lenguaje hasta cierto punto parecido al gnóstico, hablando de misterio, hablando de... Es muy alto. De una revelación especial. Sí, entonces, correcto. Sí me llamaba la atención porque pensaba en los que la recibieron. ¿Qué nivel de conocimiento tendría, exacto, qué nivel educativo tendrían para poder asimilar lo que le estaba diciendo Pablo con ese tipo de lenguaje? Asumiendo que Pablo le escribió. Correcto. Fíjense, hermanos, con los comentarios que me acaban de decir los hermanos, cuando uno habla, por ejemplo, lee Romanos, Gálatas, vemos la teología muy alta, pero no tanto el lenguaje. Es que una cosa es lo que usted dice en palabras sencillas, pero muy profundo, y a veces dice cosas muy profundas, pero en palabras muy altas. Éfeso, efectivamente, o la carta a los Efesios, es una carta muy alta en su lenguaje. De hecho, cuando usted lee solo los versículos del 3 al 21 del capítulo 1, escucha, usted dice, ¿y de dónde sacó esto Pablo? Porque él habla en un lenguaje bien elevado. Inclusive hay un término más adelante que es un término muy gnóstico, el famoso pleroma. No sé si lo leyeron. Pleroma. Cuando uno estudia algo del gnosticismo, el prosnoticismo del siglo I, se da cuenta que el pleroma está relacionado con el uno. El pleroma tiene que ver con la llenura. O sea que en el gnosticismo el pleroma era la totalidad de los poderes divinos. Y eso solo lo tenía el uno. Bueno, más adelante creo que vamos a tener que hablar algo del gnosticismo, pero sí, efectivamente, hermanos, lo que dice el hermano Mauricio Joaquín es cierto, es un lenguaje muy alto, posiblemente como era más una encíclica, hermanos, y hablando de esto de encíclica, cuando hablamos de encíclica, es una carta, un manuscrito enviado no solo a una persona o comunidad en particular. Se llama cíclica porque es por ciclo, o sea, da vueltas, va de un lugar a otro. En una zona muy culta, ¿verdad? Éfeso estaba cerca de la Odisea, Colosas,
Y al otro lado del Jónico pues tenía a Atenas y a Corinto. Efesios es un tratado teológico, es un sermón, fíjense, solo que amarrado en una epístola, a diferencia de Hebreos, porque Hebreos todo es un sermón y no parece epístola en realidad, pero Éfeso es un sermón disfrazado como epístola. Bueno, inicia con un saludo. Hablando de los oyentes y el lenguaje alto de la carta, lo que les escribe Pablo a los efesios era para creyentes maduros y no para creyentes que vienen iniciando en la fe, por ese lenguaje alto mismo que estamos hablando. 30 años después de que Pablo escribe esta carta, inclusive, posiblemente, 30 años después, Éfeso recibe otra carta. Si ustedes se acuerdan, Apocalipsis 2, del 1 al 7, esta ciudad o estas comunidades reciben otra carta, y eso está escrito en Juan, pero en Apocalipsis de Juan 2, del 1 al 17, un paréntesis. La pregunta, ¿a los Efesios o Asia Menor? La mayoría de eruditos, incluyendo la tradición, menciona que la carta a los Efesios no solo fue dirigida particularmente a los residentes de la comunidad que estaban en Éfeso, sino fue una carta cíclica, una encíclica dirigida a las comunidades de Asia Menor. Las más famosas ya les dije: Colosa, Laodicea, Éfeso. Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso ministrando, así que es natural pensar que en su pensamiento se dirigiera a estos hermanos cuando él estaba preso, a los hermanos de Asia Menor, porque no podemos descartar la idea de que Pablo tuvo que moverse a otras comunidades cercanas a Asia. Hablando del propósito, bien, yo quiero dejarles de lectura en su casa, que lean, por ejemplo, Hechos capítulo 15 en adelante, del 36 hasta terminar el capítulo 19. Porque ahí habla de Pablo, la visita a Éfeso, y habla del segundo viaje de Pablo, el viaje final, y la estadía en Éfeso. Entonces, para que entremos en contexto, sería bueno que leyeran en sus casas capítulo 15, 16, 17, 18 y 19 de Éfeso. A Paola le gusta que le deje esto de las lecturas, ¿verdad? A ella le encanta leer. Entonces, bueno, lean entonces Hechos del 15 al 19. El propósito. El propósito eterno de Dios es unir todas las cosas en Cristo. Bueno, ese lenguaje, hermanos, es bien árido y es un lenguaje que parece tiene elementos de gnosticismo, ¿verdad? Unir todas las cosas en Cristo. Hasta tiene cosas como de panteísmo, eso. Pero dice todas las cosas en Cristo, en y a través de su iglesia. Lugar, la preposición en ahí es usada como de lugar. Creo que le escuché al hermano que casi no recuerdo su nombre, que no se le escuchaba. Él habló mucho de la cabeza, habló de la iglesia. Bien, el término iglesia en Éfeso no se refiere hermanos, y aquí podemos decir también que es más una encíclica. No es un término para una congregación o una comunidad de fieles locales. El término eclesia usado aquí es más y tiene una dimensión universal.
Así como esta introducción que hace Pablo en Efesios 1, 3 al 14, que es una dimensión cósmica, ¿verdad? Así la carta a los Efesios o la iglesia dirigida a Efesios en realidad es más una descripción de una iglesia universal más que una iglesia local. Aquí utiliza, por ejemplo, iglesia, que por cierto son figuras las que utiliza, aunque podemos sacar muchas enseñanzas acerca del cuerpo, del edificio y de la esposa y el esposo. Pero cuando habla del cuerpo, originalmente está hablando de la iglesia universal. Cuando habla del edificio, está hablando acerca de la iglesia universal. Cuando está hablando de la esposa, está hablando de la iglesia universal. La totalidad de salvados por medio de la sangre de Cristo, sean estos judíos o gentiles, que tienen acceso a Él, por medio de Cristo, en un mismo espíritu, en un mismo Padre. Habla de la iglesia como la unidad de todas las cosas en Cristo. Bueno, hay referencias, por ejemplo, cuando habla del cuerpo, Efesios 1:22, 1:23, 4:4, 4:16, 5:23, 5:30. Cuando habla del edificio, pues está en el capítulo 2, versos 19 al 22. Cuando habla de la esposa, 5:25 al 27 y 5:32. Por cierto, el foro de esta semana tenía que ver con esto del matrimonio. Es interesante, leí la mayoría de sus foros hasta el jueves, porque los que escribieron del viernes hasta acá los he revisado, los voy a revisar hasta hoy, pero es interesante la concepción que tienen ustedes. Yo creo que casi todos andan en la misma sintonía. Fíjense. Yo no sé si fue que se chepearon, ¿verdad? Pero es interesante. No vi ningún comentario tradicional acerca de esto del matrimonio. Me gustó eso. Y esto del sometimiento de la esposa es bien interesante, ¿no? En realidad, si ustedes leen, y solo les voy a dejar picados con esto. Cuando él habla, déjenme buscar ese pasaje, creo que está en 5:25. Cuando ustedes leen 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Ya desde ahí, para mí, corta eso de que la mujer solo tiene que estar sometida al varón, ¿verdad? ¿Por qué no el varón sometido a la mujer? Pues ¿verdad? Es una pregunta, pero a mí el 5:21 me deja con esa duda, porque dice someteos unos a otros. Pero da la condición, en el temor a Dios. Claro, la gente que no está en temor a Dios no le podemos pedir que se someta uno a otro. Eso solo dejo comentario particular, un tips refiriéndose al foro, ¿va? Que creo que, como les digo, la mayoría de las participaciones, casi todas me gustaron hasta el jueves, porque creo que todas andan en esa misma sintonía. Tampoco vi comentarios machistas o conservadores, en realidad. Porque estamos en otro tiempo, en realidad. Estamos en un mundo en el cual la mujer tiene que, o sea, ¿por qué ella no puede trabajar, por ejemplo? ¿Por qué ella no puede hacerse a cargo de la manutención del hogar? No estoy hablando de hogares desintegrados, estoy hablando de hogares en el que hay esposo y esposa. Estamos en otro tiempo. Pero someteos unos a otros en el temor al Señor. Es bien importante. Bien, pero eso queda así. Más adelante podemos tratar algo de eso. Quiero continuar con la introducción a la carta. Entonces, uno de los temas centrales, o digamos el tema central de la carta a los Efesios, es la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y
el tema de todas las cosas, unir todas las cosas en Cristo a través de su iglesia. Y la iglesia usa Pablo figuras para referirse a ella como un cuerpo, como un edificio, como una esposa. Bien, sigamos. Hablando algo más del propósito, ¿verdad? Por el contenido se infiere que el intento de la carta es informar a los gentiles de su nuevo llamamiento. A ver, estas comunidades estaban llenas de judíos y gentiles. Eran comunidades, digamos, no vamos a decir pluralistas, pero eran comunidades mezcladas. Comunidades con mucha idolatría, por un lado, acostumbrados a prácticas paganas para el cristianismo, y por otro lado eran comunidades con muchos judíos, judaizantes helenizados, también acostumbrados a muchas prácticas de la ley. Entonces eran comunidades bien complejas, y esto siempre lo hemos dicho. Habla de informar a los gentiles de su nuevo llamamiento, explicando el misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es interesante, ¿va? Cómo utiliza Pablo esta figura del cuerpo de Cristo. Para la sociedad griega, fíjense que la sociedad griega era vista como un cuerpo social político bien integrado. O sea, por una parte estaban las ciudades-estado con toda su estructura y todos aquellos organismos de la sociedad bien integrados en un solo cuerpo. La educación, el tema de la salud de ese tiempo, la política, la parte de la ética, la familia, el núcleo familiar, el tema de la instrucción en la filosofía, el tema de la democracia, o sea, todo eso que ustedes ya conocen de lo que es las ciudades-estado y el concepto filosófico de lo que es la escuela griega, etcétera, todo eso en el concepto griego es visto como un cuerpo. No sé quién de ustedes ha visto un motor andando, pero descubierta la capa y solo se ven los engranajes. Bueno, ese es el concepto que usa Pablo en el fondo. O sea, el misterio del cuerpo es explicado como una sociedad que camina como un engranaje, bien aceitadito, ¿ah? Todos pertenecientes al mismo núcleo, al mismo cuerpo, con diferentes funciones. Ese es el gran tema de fondo de la carta a los Efesios. Y vemos ahí el contenido. Habla de una salutación, habla del propósito de Dios para la iglesia, habla del plenitud de Dios para la iglesia, quien es Cristo, habla del plan de Dios para la vida, habla del Hijo de Dios, sus dones y lo que edifica la iglesia, el patrón de Dios y los principios para los miembros, los estándares de Dios para la fidelidad en la iglesia, los estándares de Dios para la autoridad y la sumisión de la iglesia, la provisión de Dios para las batallas espirituales de sus hijos, la voluntad de Dios para la oración, y termina con una bendición. Entonces vemos 11 secciones bien marcadas. Algunas peculiaridades de la carta. Ya hemos hablado entonces de que iglesia significa aquí la iglesia universal, más que una iglesia local. La iglesia indica aquí el cuerpo, el edificio,
y la esposa de Cristo. Como mencionamos antes, una de las características que matiza el tema de la carta es el énfasis general sobre la unidad. Estas comunidades, recuerden, las cartas cumplen a un propósito. A un propósito específico. Éfeso. Claro, Pablo está preocupado de alguna manera. Si él escribe o los que escriben la carta están preocupados, y recordemos parte del contexto, por la influencia de ídolos y la superstición que hay. Está preocupado por eso, está preocupado porque estas prácticas religiosas, algunos cristianos las están poniendo en práctica. Entonces, parte de esta motivación hace que Pablo escriba y enseñe a sus lectores cuál es la posición y el misterio de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso enfatiza bastante este tema de la unidad, que tiene que ver con asuntos de fe. El desarrollo de la verdad doctrinal de la carta es interrumpido cuando uno lee la carta por dos oraciones que Pablo hace. Una tiene que ver centrada en el conocimiento de Cristo, y 1:15 al 23, y la otra centrada en el amor de Cristo, 3:14 al 21. Pero el resto hace el énfasis en el tema de la unidad, en el resultado de la gracia de Dios en Cristo, Cristo como cabeza del cuerpo, Efesios 2:8 al 9 y Efesios 4 del 7 en adelante. Y la iglesia como ese cuerpo integrado, como una sociedad integrada, donde todos los elementos de la sociedad están caminando como un carrito bien aceitado, donde nadie se mete en los otros asuntos de las políticas, de cada estructura de la sociedad, sino más bien se complementan unas a otras. Entonces, que de fondo ese es lo que nos llama la atención, y por eso está la figura del cuerpo del matrimonio. Entonces, que el matrimonio tiene que ser como un cuerpo bien, como un carrito bien aceitado, de todo para que pueda caminar bien, como un edificio también. Hay palabras que se destacan. Entonces, antes, el desarrollo de la verdad doctrinal de la carta, ya les dije, era interrumpido por dos oraciones. El tema del conocimiento en el capítulo 1 y el tema del amor de Cristo en el capítulo 3. Se destaca palabras como riqueza, plenitud, gracia, amor, santo, misterio, lo celestial, que algunas son como el pleroma, la plenitud, misterio, son de lenguaje gnóstico.